Buen día, mi nombre es José Enrique Leva Crespo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Enfermería. En este video hablaré sobre el procedimiento de laboratorio de los signos vitales en el adulto mayor. La toma de presión arterial se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura originando unos ruidos característicos de flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. El objetivo de esta es valorar el estado de salud o enfermedad, ayuda a establecer un diagnóstico de salud y proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. El equipo de material que se necesita es un baumanómetro, un estetoscopio, una hoja para registro y un bolígrafo. Procedimiento. Valora el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de presión arterial. Asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Adecua el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Baumanómetro con manguito comprobado su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro está en el cero. Comprobar que el manguito está totalmente desinflado. Informa al paciente de la técnica que se le va a realizar. La postura adecuada del paciente para la medición es en decúbito supino o en sedestación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme y encontrarse al mismo nivel del corazón y sin ropa que lo comprima. Realizar el lavado de manos. Colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de forma de que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital. Fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva. Comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Colocar el estetoscopio. Palpa la arteria con la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Inflar el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30. La presión arterial sistólica estimada, lo que puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Desinflar el manguito lentamente. Observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Retirar el manguito y desinflar completamente. La toma de temperatura axilar. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros, en tanto la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío y de calor. El objetivo de esta es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. El equipo material que se necesita es un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. El procedimiento. Realizaremos un lavado de manos clínico. Explicaremos al paciente el procedimiento a realizar. Nos colocaremos los guantes y comprobaremos que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Baja la columna de mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Colocar al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retiraremos el termómetro sin tocar el bulbo. Leemos la temperatura. Si en un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anota la temperatura de la gráfica de enfermería. Recoge el material utilizado. Acomodar al paciente, lavarnos las manos adecuadamente y limpiar el termómetro adecuadamente. La toma de frecuencia cardíaca es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias.
El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y volumen del pulso. El material y equipo que se utilizará es un reloj con segundero, un bolígrafo, una hoja de enfermería y un estetoscopio. Procedimiento: comprobar la identidad del paciente, explicar al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Sitúa al paciente en decúbito o sentado. Colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Realizamos el lavado de manos clínico. Para el pulso periférico, apoya la yema del segundo y tercer dedo, el índice y el medio, sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Cuenta las pulsaciones durante 15 segundos y multiplicar por 4, o si no, contar las pulsaciones durante un minuto. Valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, destapa el tórax del paciente, colocar el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Y la toma de frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, es el aire que entra, y una expiración, el aire que sale. El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. El equipo material que se utilizará es un reloj con segundero, un bolígrafo, una hoja de enfermería y un estetoscopio. Procedimiento: realizaremos el lavado de manos clínico. Colocaremos al paciente en posición sedente o decúbito dorsal. Observaremos al paciente y contabilizaremos las elevaciones del tórax y o abdomen durante un minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Observa las características de la respiración, amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre paciente y paciente con un algodón impregnado en un desinfectante intermedio, según recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva. Anotar en una hoja de registro la frecuencia, el número de respiraciones por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración. Bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.